Gloria sea a Dios. Y les puedo invitar a que busquemos nuestras Biblias en el libro de los Romanos. Santo Amén. Dios. I'm going to ask you to look in your Bibles in the book of Romans. Amén. Romanos capítulo 8. Romans chapter 8. Amén. Hemos empezado una misión que Dios nos ha dado. We have started a mission that God has given us. Y hemos estado aprendiendo tanto y tanto sobre el libro de los Romanos. And we have been learning so much of the book of Y Romans. así hemos aprendido tanto y tanto sobre el mismo Dios. And we have also learned so much of God Sobre himself. su carácter y sobre su naturaleza. About his character and his nature. Porque lo único que nos revela el carácter y la naturaleza de Dios es su palabra. Because the only thing that reveals his character and his word is his word. Fuera de la palabra de Dios no hay forma como conocer verdaderamente a Dios. Outside of his word, there is no way to know La God. naturaleza nos dice que hay un Dios. Nature tells us that there is a God. Los cielos cuentan la gloria de Dios. The heavens tell us the glory of God. Pero su palabra nos revela quién Él es. But his word reveals us who he is. Vamos a entrar a la tercera parte de nuestra serie 7 verdades de la vida en el Espíritu Santo. We're going to go to the third part of the 7 truths of living in the Holy Spirit. Romanos su capítulo 8, vamos a leer del verso 10 y 11. We're going to be reading on Romans chapter 8 from verse 10 through 11. Y yo no sé si la iglesia ha hecho su asignación And I don't know if the church has done his homework de tratar de identificar cuáles son las 7 cosas que el Espíritu hace a favor del creyente. to identify the 7 things that the Holy Spirit does in favor of his church. Vamos hoy a hablar de la cuarta verdad. And today we're going to be speaking about the 4th truth. La cuarta cosa que el Espíritu Santo hace a favor del cristiano. The 4th thing that the Holy Spirit does in favor of the believer. La palabra de Dios dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. And the word says in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Y la iglesia Amen. santa que va para el cielo dice Amen. amén. Y Cristo vive en ustedes. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu, con E mayúscula, hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo les da vida porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. And Christ lives within you, so even though your body will die because of sin, the Spirit with capital S gives you life because you have been made right with God. Y nuevamente sigo leyendo de la Nueva Traducción Viviente para que se nos haga un poquito más fácil entender. Pero usted me sigue en la versión que usted tenga. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, asimismo, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu Santo, quien vive en ustedes. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ from the dead, He will give you life to your mortal bodies. So this same Spirit living within you. Quiero simplemente resaltar la última parte del verso 10. I want to simply highlight the last part of verse 10. El Espíritu Santo les da vida. The Porque Spirit gives you ustedes life ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. because you have been made right with God. Y la última parte del verso 11. And the last part of verse 11. Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu Santo quien vive en ustedes. He will give life to the mortal bodies by the same Spirit living within you. Altísimo Dios y Padre Celestial, te damos gloria, honra y gracias, Señor, por concedernos el privilegio tan grande de estar en tu casa, reunidos con nuestros hermanos y nuestras hermanas en la fe,
Padre, en este momento, Señor, tu iglesia levanta su mirada hacia ti, Señor. Nuestros oídos y nuestros corazones, Padre Santo, están pendientes a tu palabra. Y pedimos, Señor, que tú nos hable, que tú nos ministre, que tú nos corrija, que tú nos enseñe, que tú nos anime, que tú nos restaure, que tú levantes al caído, que tú hagas milagros, que tú sanes las heridas, Padre Santo. Padre mío, ministra a tu pueblo y a tu iglesia, Señor. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas como solo Él lo puede hacer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar sus asientos, amados. You may be seated. Ya hemos dicho que el libro de Romanos es una explicación de lo que es la salvación por gracia por medio de la fe en Cristo. We have said that the book of Romans is about the salvation that is obtained by faith through Jesus Christ. La Biblia nos enseña que el apóstol Pablo quería llevar el evangelio a España. The Bible teaches us that the Apostle Paul wanted to bring the gospel to Spain. Según Romanos 15, del 15 al 24. According to Romans 15, 15 to 24. Y según los historiadores y los comentaristas bíblicos, And according to the historians and the Bible commentaries, el lugar más cercano a España era la iglesia de los romanos. the places closest to Spain was the church in Rome. Y Pablo quería usar la iglesia de los romanos And Paul wanted to use the church in Rome como el punto central de su ministerio en España. as the focal point of his ministry in Spain. Y quería estar seguro que la iglesia de los romanos And he wanted to make sure that the church of Romans entendieran verdaderamente lo que era la salvación por gracia por medio de la fe en Jesucristo. understood what it was salvation through faith in Jesus Y Christ. de Romanos capítulo 1 a Romanos capítulo 11, And from Romans chapter 1 through Romans chapter 11, el apóstol Pablo se enfoca en la teología de la salvación. the Apostle Paul is focused in the theology of Y salvation. en Romanos 12, capítulo 12 en adelante, In Romans chapter 12 from verse 12 on, el apóstol Pablo se enfoca en la práctica de esa teología. the Apostle Paul focuses in the practice of that theology. Pero aquí en Romanos capítulo 8, But here in Romans chapter 8, el Espíritu Santo the Holy y Spirit, lo que el Espíritu Santo hace a favor del creyente and what the Holy Spirit does in favor of the believer, es el tema central de este capítulo. is the principal topic of this chapter. Pablo enseña que somos salvos por el trabajo redentor de Jesucristo en la cruz del Calvario, Paul teaches that we are saved by the redeeming work of Christ at the Calvary, siendo aplicado a nuestras vidas por el poder del Espíritu Santo. being applied to our lives by the power of the Holy Y Spirit. como resultado de lo que el Espíritu Santo hace o ha hecho en nuestras vidas, As a result of what the Holy Spirit has done in our lives, hay 7 verdades de lo que es vivir en el Espíritu Santo. there are 7 truths of what it is to live in the Holy Spirit. 7 verdades que son reveladas para el pueblo de Dios. 7 truths that are revealed to the people of God. Estas 7 verdades nos enseñan These 7 truths teaches us lo que el Espíritu Santo hace a favor del cristiano what the Holy Spirit does in favor of the believer, y nos revela el por qué ya no hay condenación para los que están en Cristo. and it reveals why there is no condemnation to those who are in Christ. Vimos que la primera verdad We saw that the first truth es que el Espíritu Santo, is that the Holy Spirit, al aplicar el trabajo redentor de Jesucristo a nuestras vidas, by applying the redeeming work of Christ in our lives, somos librados no solo de la penalidad del pecado, sino también del poder que el pecado tenía sobre nosotros. we're free not just from the penalty of sin, but also the death. Y como resultado de esa verdad, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. And as a result of that truth, there is no condemnation to those who are in Christ. Vimos que la segunda verdad We saw that the second truth es que al Espíritu Santo aplicar a nuestras vidas el trabajo redentor de Jesucristo, is that when the Holy Spirit applies the redeeming work of Christ in our la lives, Biblia dice que podemos ahora podemos cumplir con las exigencias de la ley.
The Bible says that now we can fulfill the requirements of the y law, así tener acceso al Dios que es santo. and in that way have access to God who is holy. Podemos cumplir con las exigencias de la ley de Dios. We can fulfill the requirements of the law of God, No porque nosotros somos tan buenos. not because we are so good, No porque nosotros seamos tan perfectos. not because we are so perfect, Sino porque en la cruz del Calvario But because of hubo the- un intercambio. but because of the cross of Calvary, there was an exchange. Cristo tomó sobre él nuestro pecado. Christ took upon him our sin, Y al Espíritu Santo aplicar a nuestras vidas el trabajo redentor de Jesucristo. and when the Holy Spirit applied the redeeming work of Christ in our lives, Ahora la justicia, la santidad y la virtud de Cristo, now the justice, salvation, and truth of Christ, la perfección de Cristo, of the perfection of Christ, ahora es aplicada, imputada al creyente. it's not applied or imputed to the believer. Y ahora cuando el Padre nos ve, Él no ve lo que éramos antes, And now when the Father sees us, He doesn't see what we were, sino que Él ve un pueblo redimido por la sangre de su Hijo. but He sees a people redeemed by the blood of Christ. Vimos que la tercera verdad es We saw that the third truth que is al Espíritu Santo aplicar a nuestras vidas el trabajo redentor de Jesucristo, when by the Holy Spirit applying the redeeming work of Christ at the cross to our lives, ya no vivimos conforme a la carne. we no longer live according to the Ya flesh. no vivimos conforme a nuestra naturaleza pecaminosa, We no longer live according to our sinful nature. sino que la Biblia dice que vivimos conforme al Espíritu Santo. But the Bible says that we live according to the Holy Spirit. En otras palabras, al Espíritu Santo aplicar a nuestras vidas el trabajo redentor de Jesucristo. In other words, by the Spirit applying the redeeming work of Christ in our lives, Él regenera nuestras mentes y nuestros corazones. He regenerates our minds and hearts, Él nos hace una nueva criatura. and He makes us a new creation. El Espíritu Santo ahora nos va transformando de gloria en gloria a la misma imagen de Jesucristo. And the Holy Spirit now transforms us to the image of Christ Himself. Y como resultado de lo que el Espíritu Santo ha hecho, And as a result of what the Holy Spirit has done, de esa transformación que Él ha hecho en nuestras vidas, of that transformation that He has done in our de lives, esa transformación que Él ha hecho en nuestros corazones, of that transformation that He's done in our hearts, ahora es imposible seguir siendo los mismos. now it is impossible to continue being the same. No es que seamos perfectos, It's not that we are perfect, porque la Biblia dice en Romanos 7, acabamos de ver que no somos perfectos. because the Bible says in chapter 7, we just saw it, that we are not perfect. Romanos 7 nos enseña que hay veces cuando fallamos. Romans chapter 7 tells us that there are times that when we fall, No es que seamos perfectos. because it is not because we're Hay perfect. que entender que todos los días fallamos el estándar de Dios. We need to understand that we fail the standard of God every day. Todos los días. Every day. O pensamos lo que no debemos pensar. We either think what we're not supposed to O think, hablamos lo que no debemos hablar. or we speak what we're not supposed to O speak, hacemos lo que no debemos hacer. or we do what we're not supposed to do. Todos los días fallamos el estándar de Dios. Every day we fail the standard of God. O no pensamos lo que debemos pensar. Or we don't think what we're supposed to be O thinking. no hablamos lo que debemos hablar. Or we don't speak what we're supposed to be O speaking no about. hacemos lo que debemos hacer. Or we don't do what we're supposed to do. Todos los días fallamos el estándar de Dios. Every day we fail the standard of God. No somos perfectos. We are not perfect. Todos los días fallamos el estándar de perfección de Dios. Every day we fail the standard of perfection of God. Pero gracias a Dios por lo que el Espíritu Santo hace en nosotros. But thank God for what the Holy Spirit does in our lives. Que nos hace cumplir con las exigencias de la ley de Dios siendo nosotros imperfectos. That He makes us fulfill the law of God even though we're Y imperfect. vemos que Jesucristo vivió una vida perfecta por 33 años de su vida. And we see that Jesus lived a perfect life for 33 Aquí en la years. tierra Él vivió una vida perfecta. Here on earth, He lived a perfect life. Y como resultado del encuentro que hemos tenido con el Espíritu Santo, And as a result of the encounter that we have had with the Holy el Spirit, Espíritu Santo nos va transformando. the Holy Spirit transformed us. Y por lo tanto la evidencia de ese encuentro con el Espíritu Santo debe reflejarse
en nuestras vidas a diariamente. And therefore, because of that transformation, it should show it in our Y lives. si no estamos reflejando que hemos tenido un encuentro con Dios, And if we are not reflecting that we have had an encounter with God, si no estamos reflejando que no hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo, and if we're not reflecting that we have had an encounter with the Holy Spirit, porque somos dominados por nuestra naturaleza pecaminosa, because we're dominated by our sinful nature, entonces bíblicamente algo anda mal. then biblically something is going wrong. Porque la evidencia de que, de que hemos tenido un encuentro con el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos va transformando. Because the evidence that we have the Holy Spirit is that the Holy Spirit goes transforming us. Y ahora llegamos a la cuarta verdad. And now we get to the fourth truth. La cuarta verdad de lo que el Espíritu Santo hace a favor del cristiano. The fourth truth of what the Holy Spirit does in favor of the believer. Y esa cuarta verdad la vemos en el verso 10 y 11. And that fourth truth, we see it on verse 10 and 11. Al Espíritu Santo aplicar a nuestras vidas el trabajo redentor de Jesucristo, When the Holy Spirit applies to our lives the redeeming work of el Christ, Espíritu Santo nos da vida. the Holy Spirit gives us Y life. como resultado de la vida que nos da el Espíritu Santo, And as a result of the life that the Holy Spirit gives us, ninguna condenación there is no condemnation hay para los que son de Cristo. to those who are of Christ. Verso 10 dice, On verse 10 it y says, Cristo vive en ustedes. and Christ lives within you. Cristo vive en And ustedes. Christ lives in you. Entonces, aunque el cuerpo morirá por causa del pecado, el Espíritu Santo les da vida, porque ustedes ya fueron declarados justos a los ojos de Dios. So even though your body will die because of sin, the Spirit gives you life because you have been made right with God. Primeramente hay que entender que el apóstol Pablo conecta la vida que el Espíritu Santo nos da We have to understand that the Holy Spirit connects the life that God gives us con nuestra justificación en Jesucristo. with our justification with Jesus En Christ. otras palabras, esa vida que el Espíritu Santo nos da In other words, that life that the Holy Spirit gives us es una vida espiritual porque está conectada a nuestra justificación. is a spiritual life because it is connected to our justification. Hay que entender, mis amados, que antes que recibiéramos la vida que da el Espíritu Santo, We need to understand, brethren, that before we receive the life that the Holy Spirit gives us, por causa de la justificación que hemos recibido, because of the justification that we have received, usted y yo estábamos muertos espiritualmente. you and I were dead spiritually. Estábamos muertos. We were dead. Y no solamente estábamos muertos espiritualmente, And we were not just dead spiritually. no había ninguna esperanza de recibir vida There was no hope in receiving life de nuestra propia cuenta. by our own means. Estábamos completamente espiritualmente muertos, We were completely spiritually dead, sin ninguna esperanza with no hope de recibir vida. to receive life. Es lo que la Biblia dice en Efesios 2 del 1 al 5. Let's see what Ephesians says, chapter 2, verse 1 through 5. Dice, And it says, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Efesios 2, 1. once you were dead because of your disobedience and your many sins, Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos. Él os dio vida a vosotros He gave us life. cuando estabas muertos. When we were dead, Él os dio vida He gave us life. cuando estabas muerto. When we were dead, No fue que usted hizo algo para merecer esa vida. it was not that you did something to deserve it. Cuando usted estaba espiritualmente muerto, When you were spiritually dead, Dios hizo algo por ti God did something for que you usted no podía hacer por sí mismo. that you were not able to do by yourself. Él te dio vida. He gave you life. Ay, santo. Dice, y Él os dio vida a vosotros And He gave you life cuando estabas muertos en vuestros delitos y pecados, when you were dead in your sins, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente del mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu con E minúscula, que ahora opera en los hijos de desobediencia. you used
to live in sin, just like the rest of the world, obeying the devil, the commander of the powers in the unseen world. He is the spirit at work in the hearts of those who refuse to obey God. Estábamos muertos igual que todo el mundo. We were dead just like everyone else. Porque estábamos en delito y en pecado igual que todo el mundo. Because we were in sin and disobedience to God just like everyone else. Pero mira lo que empieza a decir el verso 3 de Efesios 2. But look what it says on verse 3 from Ephesians chapter 2. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne o de nuestra naturaleza pecaminosa. Haciendo la voluntad de la carne o haciendo la voluntad de la naturaleza pecaminosa que está en nosotros. Y de los pensamientos. Y como resultado de eso dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. All of us used to live that way, following the passionate desires and inclinations of our sinful nature. By our own nature, we were subject to God's anger, just like everyone else. La Biblia nos enseña que estábamos espiritualmente muertos, The Bible teaches us that we were spiritually dead, siguiendo los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa, following the desire of our sinful nature, siguiendo la corriente de este mundo, following the current of this world, siguiendo el príncipe de la potestad del aire, Satanás. following the prince of the air, the devil. Estábamos en el mismo bote, igual que todo el mundo. We were in the same boat just like everyone else. Estábamos en el mismo bote, We were in the same boat, muerto y sin esperanza. dead and without hope. Pero me encanta cómo empieza el verso 4 But I love how verse 4 de starts Efesios capítulo 2. of Ephesians chapter 2. Primero empieza a decirnos que estábamos muertos He first starts saying that we were en dead pecado, igual que todo el mundo. in our sinful nature, just No like everyone había else. esperanza ninguna para nosotros, There was no hope for us, igual que todo el mundo. just like everyone Pero el else. verso 4 empieza diciendo, But verse 4 starts saying, pero Dios, but God, oh, aleluya, hallelujah, pero Dios que es rico en misericordia, but God who is so rich in mercy, por su gran amor con que nos amó. and He loves us so much. Hablando de la iglesia, Speaking about the el church, gran amor que él tiene hacia la the iglesia. great love that He has for His church. ¿Qué hizo a favor de la iglesia? What did He do in favor of His church? Dice el verso 5, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. That even though we were dead because of our sins, He gave us life when we raised Christ from the dead. Por gracia soy salvo. It is only by grace that you have been No saved. porque tú hiciste algo para merecerlo, Not because you did something to deserve it, sino porque Dios derramó sobre ti favor inmerecido. but because God poured out favor that we did not deserve. Porque Él, por su gran amor con cual Él te amó. Because of His great love with which He loved us. Dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvo. Even though we were dead because of our sins, He gave us life when He raised Christ from the dead. It is only by grace that we are Y saved. juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. For He raised us from the dead along with Christ and seated us within Him in the heavenly realms because we are united with Christ No Jesus. merecíamos un regalo tan grande. We did not deserve such a rich No gift. merecíamos el regalo tan precioso de la salvación. We did not deserve such a beautiful gift of salvation. Y nunca nos podríamos hacer merecedores de una salvación tan And we can grande. never make ourselves deservable of this beautiful gift. No hicimos nada para merecer estar sentado en lugares celestiales con Jesucristo. We did not do anything to be seated in heavenly places with Christ. En lugares de prominencia con nuestro Salvador. And at such a heavenly place with our Savior. Entonces yo tengo que preguntarme, Then I need to ask myself, ¿para qué fue que Dios nos justificó? then why did God justify ¿Para us? qué fue que Él nos dio vida cuando no lo merecíamos? Why did He give us life when we did not deserve it? ¿Por qué fue que Dios derramó favor inmerecido sobre su iglesia? Why did God pour out in favor that we don't deserve over His church? ¿Para qué? For what?
Mira lo que dice el verso 6 en adelante Look what it says on verse 6 de Efesios capítulo 2. of Ephesians chapter 2. Y juntamente con él nos resucitó. Nos resucitó de la muerte espiritual por causa de nuestros pecados y nos dio vida. Ese verso 6. For he raised us from the dead along with Christ and seated us with him in the heavenly realm. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Para qué? For what? ¿Para qué? For what? Mira lo que dice el verso 7. Look what he says on verse 7. Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, la iglesia del Señor en Cristo Jesús. So God can point to us in all future ages as a sample of the incredible wealth of grace and kindness towards us. Éramos inmerecedores del regalo tan grande de la salvación. We did not deserve the great gift of salvation. No había ninguna manera que nos hiciéramos merecedores de esa salvación. There was no way that we can make ourselves deservable of that salvation. Pero la Biblia dice But the Bible que says para mostrar that to show las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros, la iglesia del Señor. the incredible wealth of his grace and kindness towards us, the Para church of mostrar God. las riquezas de su gracia. To show the incredible wealth of his Para grace mostrar las riquezas de su favor inmerecido. and the richness of his undeservable love. En su bondad para nosotros, la iglesia. For us, the church. A Dios le plugo derramar su favor sobre nosotros. God was pleased to give us his favor. Y es por eso que usted y yo hoy estamos aquí. And this is why you and I are here today. No fue porque usted se lo mereció. It is not because you deserved it. No fue porque usted era más inteligente que otros. It was not because you were more intelligent than others. Fue porque a Dios le plugo derramar su favor sobre ti. It was because God was pleased to pour out his favor over Pero you. no termina ahí. But it doesn't end El there. Espíritu Santo no solo los da vida espiritual. The Holy Spirit not only gives us life, a spiritual life. Pablo sigue diciendo en Romanos 8:11. Paul continues saying in Romans 8:11. Diciendo, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Y así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu Santo quien vive en ustedes. The Spirit of God who raised Jesus from the dead lives in you. And just as God raised Christ Jesus from the dead, he will give you life to your mortal bodies by the same Spirit living within you. Hay personas que enseñan There are people who teach que después que uno se salva, that after you're saved, uno tiene que estar espiritual, súper espiritual. you need to be a super spiritual person Y de alguna forma demostrar and in some way show que mereces recibir el Espíritu Santo. that you deserve to receive the Holy Y Spirit. después esperar un tiempo And then wait some time que Dios sienta que es el tiempo para darte el Espíritu Santo. when God feels that it's time to give you the Holy Spirit. Pero eso no lo enseña la Biblia. But this is not what the Bible teaches El us. tener el Espíritu Santo dentro de nosotros es de gran importancia. To have the Holy Spirit in our lives is such important. Es cuestión de vida o muerte. It is something of life or death. No solo de vida en el sentir de vida espiritual. It's not only about life in the spiritual meaning. Al ser declarados justos ante los ojos de Dios, When we are declared just in the eyes of God, sino que también es cuestión de vida física eterna. it's something about a physical life, eternal A life. nuestros cuerpos mortales morir y ser resucitados en un cuerpo glorificado igual que al de nuestro Señor. Our mortal bodies to be dead and be resurrected just like Christ, Lord, our Savior. En otras palabras, es el Espíritu Santo que obra en la resurrección de todos los que son de Cristo. It is, in other words, it is the Holy Spirit that works in the lives of every Voy a believer. repetirlo otra vez. And let me say that Es again. el Espíritu Santo que obra en la resurrección de todos los que son de Cristo. It is the Holy Spirit that works in the resurrection of every Y believer. como resultado de
lo que el Espíritu Santo hace a favor de nosotros, And as a result of what the Holy Spirit does in our favor, ninguna condenación there is no condemnation hay para los que son de Cristo. for those who are of Christ. La muerte espiritual es el resultado del pecado. The spiritual death is the result of sin. Pero la vida espiritual But the es spiritual life es el resultado del Espíritu Santo aplicar a nuestras vidas el trabajo redentor de Jesucristo. is the work of the Holy Spirit to apply the redeeming work of Christ in our La lives. muerte eterna es la ausencia de la gloria de Dios para siempre. The eternal life is the absence of the glory of God forever. Pero la vida eterna But eternal life es la promesa de una resurrección is the promise of a que resurrection resulta en la presencia de la gloria de Dios para siempre. that results in the presence of God forever. Como yo siempre digo, el evangelio de Jesucristo es un evangelio de resurrección. Like I always say, that the gospel of Jesus Christ is a gospel of life. La Biblia dice en 2 de Corintios 4 del 12 al 14. The Bible says in 2 Corinthians 4:12 to 14. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. So we live in the face of death, but this has resulted in eternal life for Pero you. teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. But we continue to preach because we have the same kind of faith the psalmist had when he said, I believe in God, so I spoke. Sabiendo que el que resucitó a nuestro Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. We know that God who raised the Lord Jesus will also raise us with Jesus and presents us to himself together with you. El evangelio de Jesucristo es un evangelio de resurrección. The gospel of Christ is the gospel of Y qué resurrection. triste es saber que hay personas dentro de la iglesia And how sad it is to know that there's people inside the church que están tan enfocadas en las posesiones que tienen. that they're so focused in the possessions that they have. Están tan enfocadas en el entretenimiento del mundo And so focused in the entertainment of the que world se han olvidado que el evangelio de Cristo es un evangelio de resurrección. that they have forgotten that the gospel of Christ is the gospel of resurrection. Se han olvidado que todo en este mundo es pasajero. They have forgotten that everything in this world will El pass. dinero pasa, Money will las pass. posiciones pasan, Possessions will pass. las posesiones pasan. And the possessions will pass. Aún la vida en esta tierra es pasajera. Even life itself in this earth will pass. Y hay que entender que al final de nuestra vida aquí en la tierra, And we need to understand that the end of our life in this earth, el final de esta vida en la tierra no es el final. the end of our lives in this earth is not the El end. final de nuestra vida aquí en la tierra no es el final, The end of our lives in this earth is not the end. sino que es el comienzo de algo más grande. But it is the beginning of something greater. Si tenemos al Espíritu Santo. If we have the Holy Spirit of Y God. si no tenemos al Espíritu Santo, And if we don't have the Holy Spirit, entonces el final de la vida aquí en la tierra then the end of the life here on earth, es el comienzo de una triste realidad. it is the beginning of a sad reality. Una eternidad separado de la gloria de Dios An eternity separated from God en el infierno in hell que arde con azufre. that burns with sulfur. Amados hermanos, es tiempo de reconocer. Brethren, it is time to Es recognize. tiempo de reconocer It is time to que recognize la religión vacía no nos puede liberar del infierno. that an empty religion cannot free us from hell. Es tiempo de reconocer It is time to que recognize simplemente las buenas obras no nos pueden librar del infierno. that simply the good works cannot free us from hell. Es tiempo de reconocer It is time to que recognize aunque nos creamos lo suficientemente buenos, that even though we believe that we're really good, eso no nos libera de la condenación eterna. that is not going to free us from the eternal Eso condemnation. no nos libera de la ira de Dios. That does not free us from the wrath of God. Porque el estándar de Dios es perfección. Because the standard of God is perfection. Y como dice la Biblia, no hay ni uno bueno. And like the Bible says, there's no one good, No hay ni uno perfecto. not even one. Lo único que puede liberar al ser humano del infierno The only thing that can free us
from hell. Lo único que nos puede liberar de la ira de Dios. The only thing that can free us from the wrath of God. Lo único que lo puede liberar de la condenación The eterna. only thing that can free us from the eternal Es condemnation una relación íntima y personal con aquel que dio su vida en la cruz. is an intimate relationship with the one who gave his life at the cross. ¿Cuántos pueden decir amén? How many of you can say amen? Santo sea Hallelujah. Dios. Praise God. En Romanos 8:11 nos enseña que es el Espíritu Santo quien vive en el creyente. In Romans chapter 8:11 shows us that it's the Holy Spirit who shows us the life to the believer. La garantía, The warranty, el pronto o el depósito de nuestra the resurrección. down payment or the deposit of our Déjame resurrection. decirlo otra vez. And let me say that again. Romanos 8:11 Romans 8:11 enseña teaches us que el Espíritu Santo quien vive en el creyente that the Holy Spirit who lives in the believer es la garantía o el pronto is the warranty or down payment o el depósito de nuestra resurrección futura. or the deposit of our future Pero resurrection. miren lo que dice Efesios 1. But look what it says in Ephesians Miren lo 1. que dice. Look what it says Del 11 en adelante. from 11 on. Y fíjense, hermanos, que le estoy dando las citas bíblicas And I'm giving you the Bible verses para que vean que esto no es algo que yo me estoy inventando, so you can see that this is not something that I'm coming up with, sino que vean que esto es algo que la Biblia misma repite una y otra vez. but so you can see that the Bible repeats that over and over again. Efesios 1 del 11 en adelante, miren lo que dice. Ephesians 1:11 through 14. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Furthermore, because we are united with Christ, we have received an inheritance from God, for he chose us in advance, and he makes everything work out according to his plan. Y lo que dice otra vez. And look what it says again. En él, asimismo, tuvimos herencia. En él, en Cristo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. It says, furthermore, we are united with Christ. We have received an inheritance from God, for he chose us in advance, and he makes everything work out according to his plan. En otras palabras, In other words, no fuiste predestinados you were not predestined para recibir una herencia porque te lo merecías. to receive an inheritance because you deserve it. Eso no lo dice la Biblia. That's not what the Bible No says. fuiste predestinados You were not predestined para recibir una herencia porque tú eres tan bueno. to receive an inheritance because you're so good. Dice, fue solo porque ese era el propósito del que hace todas. It is just because this was the purpose of the one who makes. Ese era el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. This was the purpose of that who makes everything work out according to his plan. Verso 12 sigue diciendo, And verse 12 continues saying, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios o la palabra de verdad. God's purpose was that the Jews who were the first to trust in Christ will bring praise and glory to God. And you know, you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you. Habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. And when you believe in Christ, he identified you as his own by giving you the Holy Spirit whom he promised long ago. Usted pudo creer en él, You were able to believe in him, no porque usted era más inteligente que los demás, not because you were smarter than the others,
Usted pudo creer en Él, You were able to believe in him, no porque esa fue una decisión que usted mismo tomó de tu cuenta. not because that was a decision that you took De on lo your own. contrario, estuviéramos contradiciendo el verso In 11, the contrary, we will be contradicting verse 11. donde dice que en Él mismo tuvimos herencia, Because he said that in himself we had inheritance. habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Because we were predestined, for he chose us in advance and makes us everything work out according to his plan. Si yo digo, mira, yo vine al evangelio porque yo fui más inteligente que los demás, If I say I came to the gospel because I was smarter than the other ones, estaría contradiciendo Efesios 1:11. then I'm contradicting Ephesians 1:11. Usted pudo creer en Jesucristo You were able to believe in Jesus porque Christ según Efesios 1:11, because according to Ephesians 1:11, ese era el propósito del que hace todas las cosas según los designios de su voluntad. this was the purpose of the one who makes everything work out according to his Amados plan. hermanos, y lo malagradecido que a veces somos. Brethren, and sometimes we're so ungrateful. Ay, fuimos predestinados según para una herencia, We were predestined for an inheritance según el propósito de aquel according to the plan of that one que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. who makes all things according to his will. Y ahora, por causa de él, And now because of him, nosotros podemos creer en él we can believe in him y recibir esa herencia celestial. and receive that celestial Y lo inheritance. malagradecido que a veces somos. And how ungrateful sometimes we are. Lo quejones que a veces somos, amados. And how much we complain A sometimes. veces pasa un problemita y lo primero que decimos es me voy de la iglesia. That sometimes we have a small problem and the first thing that we say, I'm leaving church. Estamos enfrentando un problemita y decimos no lo voy a adorar más. We're confronting a small problem and the first thing we say, we're not going to worship No lo more. voy a glorificar más. I won't glorify him A anymore. veces que no queremos ni hablar con él. There are times that we don't even want to speak to Porque him estamos tan molestos con él. because we're so upset with him. Porque las cosas no están saliendo como nosotros queremos que salgan. Because things are not coming out the way that we want to. Ay, dice, y muchos dicen, me voy de la iglesia. And many say, I'm leaving church. Amados, es tiempo de ser agradecidos al Dios que nos salvó. Brother, it's time to be grateful to the God who saved us. Es tiempo de ser agradecidos al Dios que nos rescató y nos dio vida. It's time to be grateful to the God who rescued us and gave us life. Pero mira lo que sigue diciendo. But look what he continues saying. Efesios 1:13. Ephesians 1:13. En él también, vosotros habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras. Ay, santo, las arras es la garantía o el pronto de algo. And now you Gentiles have also heard the truth, the good news that God saves you. And when you believed in Christ, he identified you as his own by giving you the Holy Spirit whom he promised long ago. Cuando usted va a comprar una casa, When you're going to buy a house, tiene que tener un dinero para dar un pronto, you need to have some money aside to give a down un payment, depósito. a deposit. Y ese pronto, ese depósito es la garantía de que usted va a hacer lo que usted dijo que va a hacer. And that deposit is the warranty that you're going to do what you say you're going to do. La Biblia dice The Bible says que el Espíritu Santo that the Holy Spirit en nosotros in us es las arras, la garantía, el pronto, el depósito is the warranty, the down payment, the de deposit nuestra of herencia our inheritance. hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Until we get to where he promised us to give him glory. El Espíritu Santo en ti The Holy Spirit within you es la garantía de que Dios va a hacer lo que Él prometió que iba a hacer. is the warranty that God is going to do what he promised he will do. Por eso yo siempre digo que la salvación no está diseñada para darle gloria al hombre. This is why I always say that salvation is not designed to give glory to man. La salvación está diseñada para darle la gloria a Dios. Salvation is designed to give God the glory. El apóstol Pablo está enseñando The Apostle Paul is teaching que el ser humano es como un cuerpo muerto, that the human being is just like a dead body con un espíritu muerto, with a dead spirit hasta que viene el Espíritu Santo y nos da vida.
until the Holy Spirit comes and gives us life. Y así cuando nos da vida, And in that way, when He gives us life, se convierte en la garantía He becomes in the de warranty que Dios cumplirá su promesa that God will fulfill His de promise darnos la herencia que Él prometió a los que son de to Él. give us the inheritance that He promised to those who are of Y His. como resultado, And as a result, ninguna condenación there is no condemnation hay para los que son de Cristo. to those who are of Christ. Ay, santo Dios. Hallelujah. Amados hermanos, la verdad es que a veces no sabemos valorar las cosas que son importantes. The truth is that sometimes we don't give value to the things that are not important. No sabemos apreciar las cosas grandes y preciosas que Dios nos ha dado. We don't know how to appreciate the great and wonderful things that God has given Y us. como resultado, And as a result, nos descuidamos espiritualmente. we neglect ourselves spiritually speaking. Nos descuidamos We neglect ourselves de las cosas que son verdaderamente importantes. of the things that are truly important. Y temo And I fear que aún más con el COVID-19, that even now, more than ever with the COVID-19, no valoramos las cosas que Dios nos ha dado. we don't value the things that God has given Las us. cosas que verdaderamente son importantes. The things that are truly important. Cosas que impactan nuestra eternidad. Things that impact our eternity. La verdad es que estamos tan enfocados en las cosas del mundo The truth is that we're so focused in the things of the y en los world afanes del mundo and all the things of the que world. no hemos entendido que si tenemos vida hoy es porque el Espíritu Santo nos ha dado vida. We have not understood that if we have life, it's because the Holy Spirit has given us life. Pero como estamos enfocados en los afanes de la vida y en las cosas del mundo, But since we're so focused on the things of the world, nos descuidamos. we neglect ourselves. Jesus. Jesus. Alguien hizo cálculos del plazo de una vida de 70 años. Someone made a calculus of a span of a life for 70 years, Y este fue el resultado. and this was the result. Cuando el ser humano llega a los 70 años, When the human being makes it to 70 years old, tiene un promedio de 23 años durmiendo. he spends an average of 23 years sleeping. Hemos gastado 23 años de nuestra vida durmiendo. We have spent 23 years of our lives sleeping. Cuando llegamos a los 70 años, When we get to be 70 years old, cuando un ser humano llega a los 70 años, por lo general ha pasado un promedio de 13 a 16 años viendo televisor. when a human being gets to be 70 years old, has spent an average of 16 years watching TV, De 13 a 16 años or 13 to 16 years de watching nuestra TV. vida, de nuestra corta vida aquí en la tierra viendo televisor. 13 to 16 years spending watching TV of our short life here on earth. Cuando un ser humano llega a los 70 años, por lo general, ha pasado un promedio de 6 años comiendo. When a human being gets to be 70 years old, has spent an average of 6 years eating, Y algunos más, ¿verdad? and some others a little more. Cuando el ser humano llega a los 70 años, When a human being makes it to 70 years old, por lo general ha pasado de un promedio de solamente 6 meses buscando de Dios. in general, has spent about 6 months, just 6 months 6 seeking God. meses de 70 años Of 70 years, 6 months estudiando su seeking God. Biblia, Studying the Bible, hablando con Dios, speaking to God, yendo a la iglesia, going to church, haciendo actos religiosos. and doing religious acts. Un promedio de 6 meses An average of 6 months en 70 años. in 70 years. Amados, Brethren, ¿cuál debe ser la respuesta apropiada? what should be the appropriate answer Al entender que el Espíritu Santo nos ha dado vida when we understand that the Holy Spirit has given us life y la certeza de una
resurrección en los tiempos finales. and a certainty of a resurrection at the end of the time. ¿Cuál debe ser la respuesta apropiada? What should be the appropriate answer Al entender todo lo que el Espíritu Santo ha hecho a favor del creyente. when we understand all the things that the Holy Spirit has done in favor of the believer? ¿Qué valor debemos ponerle al Espíritu Santo What value should we give the Holy Spirit dentro de nosotros? that lives within us? Al entender que el Espíritu Santo When we understand that the Holy Spirit en nuestras vidas aplica el trabajo redentor de Jesucristo. when we have understood that the Holy Spirit applies the redeeming work of Christ in our lives. Primero, First, nos libró de la pena del pecado y del poder del pecado. He frees us from the penalty of sin. Segundo, And second, nos hizo cumplir con las exigencias de la ley. He helps us fulfill the requirement of the law. Tercero, And thirdly, nos transforma y ahora nuestra vida se convierte en un testimonio vivo de lo que Dios hace en la vida del He ser humano. transforms us and makes us a new living testimony of what He has done in our Y lives. número 4, And number 4, nos da vida. He gives us life. No solamente vida espiritual, Not just spiritual life, sino también vida física but physical life. de una resurrección a una gloria eterna. From a resurrection to an eternal life. Estas solamente son 4 de las 7 verdades These are just 4 of the 7 truths de lo que el Espíritu Santo hace a favor del creyente. of what the Holy Spirit does in favor of the Y amados believer. hermanos, tenemos que preguntarnos, And brethren, we need to ask al ourselves, solamente saber de estas 4 verdades, by just knowing about these 4 truths, ¿qué valor debemos ponerle what value should we give al Espíritu Santo? the Holy Spirit of God? Alguien dirá, yo no, pastor, yo valoro el Espíritu Santo. Someone might say, Pastor, I do value the Holy Spirit. Por lo cual yo tendría que preguntar, And then I will have to ask, ¿a dónde está la evidencia de que verdaderamente valoras al Espíritu Santo? where is the evidence that you truly value the Holy Spirit? Porque el apreciar y valorar el Espíritu Santo, Because to appreciate and value the Holy el Spirit, Espíritu Santo que es Dios, the Holy Spirit, which is God, amados hermanos, tiene que ir más allá de palabras vacías. it has to go furthermore than just empty words. Tiene que llegar a la acción. It has to make it to the Tiene que action. llegar a la obediencia. It has to make it to obedience. Santo Dios. Pongámonos de pies, amados hermanos. Let's stand, church. Hallelujah. El Espíritu Santo nos da vida. The Holy Spirit gives us life. Amados hermanos. Y es las arras, la garantía, el depósito de nuestra herencia celestial. And it is the warranty, the down payment, the deposit. ¿Cómo está tu relación con Dios? Of our eternal resurrection. How is your ¿Cómo relationship? está tu relación con el Espíritu Santo? How is your relationship with the Holy Spirit? ¿Lo tienes contristado en tu vida? Is it constricted within you? ¿Cómo está tu relación con el Espíritu Santo? How's your relationship with the Holy Spirit? Amados hermanos, yo le pido que meditemos en estas palabras. Brother, I'm going to ask you to meditate in these words. Si alguien necesita la oración, estamos aquí para orar. And if there's someone who needs a prayer, we are here to pray for you. Que las hermanas nos ministren con un canto And let's sing a song mientras meditamos en la palabra que Dios nos ha dado. while we meditate in the words that God